bienvenidas a Puente, un podcast que conecta la nutrición, la ciencia y la espiritualidad. Mi nombre es Michelle, soy asesora en nutrición y salud humana y hoy te voy a estar contando una historia personal que te va a servir muchísimo si estás atravesando algún periodo sin sangrado menstrual o con diferentes síntomas como gases, eructos, acidez, reflujo, constipación frecuente o diarrea, acné, fatiga, náuseas, y podría estar nombrando miles de síntomas más, pero lo verdaderamente importante acá es que todos estos síntomas que nombré y muchos que no nombré tienen la misma raíz y podés empezar a atenderla hoy mismo. Ya me habrás escuchado mencionar a Pablo Dors, que es un sacerdote y escritor español, pero principalmente para mí es un maestro que desde que llegó a mi vida tocó mi corazón como nunca nadie antes lo había hecho y me parece una persona muy inspiradora. Él dice algo que me encanta como concepto y que creo que acá aplica perfecto, que es sobre la atención. Atender algo es darle luz a eso que atiendo, es darle mi atención. Entonces, cuando aplicamos esto en la salud, cuando hablamos de atender mi salud, que es una frase muy dicha, pero tal vez no sabemos muy bien a qué nos referimos por las experiencias previas que tuvimos de lo frustrante o lo fracasado que ha sido atender mi salud, entonces estamos hablando de darle luz a mi salud. Me parece, ya quiero frenar acá porque me parece un punto súper importante en relación a lo que decía recién, que en nuestras experiencias previas, la gran mayoría de esas experiencias han sido frustrantes porque fuimos a atender la salud, justamente, con personas con las que realmente no teníamos ni idea cuál era su perspectiva de la salud y que tal vez, y es muy probable que ni siquiera te hayas puesto a pensar qué significa la perspectiva de la salud. Y voy a hacer un doble clic acá y después continuamos, que es, si nunca lo hiciste, si nunca pensaste en cuál es la perspectiva de salud de este profesional, de esta profesional, te invito a que lo hagas, porque vos le estás entregando tu cuerpo momentáneamente a la perspectiva de esa persona. Esa persona con su experiencia, con su perspectiva, te va a decir, bueno, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, te está pasando esto o te está pasando lo otro. Y si no tenemos ni idea cómo lo piensa, bueno, es como que literalmente nos estamos entregando a un precipicio. Y aún más, la gran mayoría de veces, en general ni siquiera, lo hayas pensado o no, esto de la perspectiva, la gran mayoría de veces, en caso de que querramos encontrar profesionales que atiendan de otra manera, no tenemos ni idea por dónde acceder, ¿no? O sea, es como, bueno, pero ¿qué hago? Voy a un hospital o una consulta particular, pero no sabemos por dónde buscar. Bueno, yo soy una de ellas. Pero bueno, volviendo a lo que decía antes, cuando hablamos de atender mi salud, hablamos de darle luz a mi salud. Incómodo, ¿no? Entonces, el primer paso es observar mi salud. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me está pidiendo, diciendo hace tanto tiempo? En general, esta es la parte más incómoda porque sabemos que estamos empezando un camino que va a traer muchos cambios y eso muchas veces es re intenso de atravesar. Pero también te garantizás de algo, y esto es lo más importante, y es que empezaste. Empezaste a hacerte cargo. Y la verdad es que una vez que empezaste, claro que tenés que sostenerlo, pero una vez que empezaste ya diste el paso más complejo. Porque la gran mayoría de veces simplemente no nos animamos a esto, ¿no? A chusmear, a investigar qué significa trabajar desde otra perspectiva de salud.
Dudo que alguna vez, y si te pasó, lo celebro y conservá a esa persona cerca de tu vida, que alguna persona que trabaja con la salud te haya asesorado desde un lugar de darle luz a la salud, ¿no? O sea, no es algo muy frecuente que escuchamos. Eh, entonces eso, si vos ya empezaste a hacerte cargo, te celebro, te aliento, seguí para adelante. Y si no lo hiciste todavía, bueno, te invito a que lo hagas porque ahí está el primer paso para empezar a cambiar de paradigma y empezar a encontrar respuestas, cosas que probablemente no encontraste hasta ahora. Estoy tomando plantita mientras les grabo esto. Empecé a tomar bardana. Bueno, entonces, ¿qué les voy a contar de mí? ¿No? Porque les dije que les iba a contar una historia personal. Bueno, básicamente un poco de cómo la alimentación sanó mi ciclo menstrual, ovulatorio, hormonal. Lo interesante de esto, y que estoy segura que te vas a sentir reflejada, es que yo siempre creí que mi ciclo menstrual era súper saludable. O sea, literal, pocas veces en la vida tuve cólicos fuertes, así como sé que muchas mujeres viven. Nunca me bajó la presión. O sea, podía seguir con mi vida normal, digamos, los días que sangraba, ¿verdad? Pero con el tiempo, con la experiencia, con el estudio, por sobre todas las cosas, pues aliento a siempre seguir formándonos, aprendí que sí tenía síntomas. En mi caso, los síntomas eran el sangrado mega abundante y la presencia de coágulos. Esto lo voy a conectar con algo que ya les conté también, que es el hecho de que yo quedé embarazada involuntariamente, es decir, estaba utilizando un método anticonceptivo, que igual ahí les voy a hacer una síntesis para quien esté escuchando esto y no haya escuchado el episodio anterior, que se llama Abrir el corazón, y aborté. Entonces toda esta secuencia fue la que me iluminó, básicamente, todo lo que les voy a compartir en esta historia personal. En resumidísimas cuentas, en el año 2021 yo decido colocarme un DIU de cobre por primera vez en mi vida. Y probablemente por última también. eh, un poquito más adentro, el hecho es que a mí nunca me habían gustado los métodos anticonceptivos. O sea, era como un temita en mi vida. Y cuando, bueno, básicamente por una situación así como de espiritual, en la que escucho que una voz me dice que si no me cuido voy a quedar embarazada. Esto no se los había contado, es bien íntimo, pero estas cosas a mí me pasan un montón. Yo dije, bueno, vamos a activar, porque ni ganas de quedar embarazada sin quererlo. Pero tenía una decisión muy firme conmigo misma que era, yo no voy a tomar hormonas exógenas. O sea, no hay chance. Entonces, bueno, por descarte y porque mi madre y mi hermana estaban usando DIU, y yo tipo, en mi mente de ese momento, que sabía mucho menos que ahora, era como, bueno, ya fue, me voy a poner el DIU. Cuestión que me lo pongo. Y este sangrado abundante que yo había tenido desde mis 12 años, yo ahí les estoy hablando de cuando tenía 26, 25, 26, que me pongo el DIU, se acrecenta mucho. De repente empecé a tener sangrados de 10, 14 días, mega abundantes. Bueno, tenía ahí una situación de síntomas a nivel vulva y demás, como todo muy mal flashero. Y esto me duró unos 6 meses. Yo me iba haciendo chequeos, ¿no? Me decían, no, todo bien, todo normal. Que por cierto, bueno, es un tema hablar esto de cuando nos dicen que los estudios dan bien, pero tipo, me está pasando algo, o sea, bueno. Cuestión que después de estos 6 meses, más o menos se acomoda, vuelvo a tener ciclos como tenía antes, que yo los llamaba normales, porque había tenido esos ciclos durante 14 años, o sea, toda mi vida fértil, menstruando. Y pasa el tiempo, todo bien, ¿no? Vamos a decir que todo bien, qué sé yo, bueno.
empiezo el viaje inmigratorio en el que continúo, que para eso te invito a que escuches Abrir el Corazón, que ahí cuento. Y sin saberlo, viajo embarazada. ¿Qué pasó? Bueno, falló el DIU, se movió. En síntesis, decidí abortar, me quité el DIU y, bueno, eso es un capítulo muy importante de la vida, pero que no voy a profundizar ahora ahí. Cuestión que a partir de esa gran experiencia y de seguir estudiando, empiezo a darme cuenta que, digamos, esta cuestión del sangrado tan abundante no era normal como yo pensaba, no era como, bueno, sí, qué sé yo, genéticamente sangró un montón, besos. No, 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 eso era un síntoma. Y, digamos, se conecta con esta experiencia del DIU y demás porque, bueno, son situaciones realmente muy, muy grosas que te movilizan un montón de cosas, pero hubo algo de ponerme mucho más en contacto con mi sangre en el útero, con mi útero, con la salud de mi útero, que fue tipo, che, ¿qué onda esto? O sea, resulta que no, eso, recibir coágulos cada vez que menstruo no es normal. Y si bien yo ya venía practicando una alimentación mucho más parecida a la que llevo hoy y que muy pronto voy a compartirles en algo que estoy trabajando para ustedes, no me había dado cuenta de la tremenda interconexión que tenían estos dos aspectos. O sea, cómo me había alimentado durante mis últimos 7 años de vida, desde ese entonces, o sea, les hablo de hace 4 o 5 años, y mis síntomas menstruales. En esto que les cuento de continuar estudiando, de la experiencia que pasé por mi cuerpo y demás, empiezo a estudiar más sobre la salud hormonal, sobre la salud hepática, y descubro que básicamente ese sangrado muy abundante, esos coágulos, respondían a una sobrecarga hepática, ¿no? Resulta que, muy sintéticamente y no con ánimos de dar una clase de anatomía y fisiología, les cuento que el hígado funciona como una especie de centro de cómputos en nuestro cuerpo. Cuando uno estudia en la facultad, digamos, te van a decir que el hígado es un órgano del sistema digestivo. Obviamente también estudias que tiene una relación muy directa con el sistema endocrino, el hormonal, que es el mismo, pero claro, como que en mi mente era mucho más del digestivo. Con el tiempo fui aprendiendo que en realidad es muy protagonista del sistema endocrino. Y cuando hablamos del sistema endocrino, una de las cuestiones que sucede, que lidera este sistema, es nuestro ciclo menstrual. Entonces, claro, como que de repente empecé a unir fichas, ¿no? A armar el rompecabezas. Y también muy sintéticamente les cuento que nuestro ciclo menstrual está comandado por un eje hormonal. Es decir, se libera primero una hormona que después hace que se libere otra y después otra, ¿no? Como que hay un efecto dominó que ahí no voy a entrar porque realmente es complejo y las voy a marear más que aclarar. Pero claro, como que empecé eso, a unir fichas y fue tipo, ok, puede ser que la alimentación que yo había llevado en todos esos años previos, que yo creía que era saludable, y que aparte el mundo decía que era saludable, el mundo sería el marketing, no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, focalicé mucho más en mi alimentación, también acompañándome con plantas y con protocolos específicos para sanar mi hígado, porque básicamente la X que yo despejé era que mi hígado estaba congestionado y que era ahí donde tenía que ir a darle soporte. Y en solo un año desandé todos estos síntomas que yo había considerado normales, ¿no? Que había naturalizado en mi vida. Claro que solo me tomó un año a mí porque hace 10 años venía dándole atención, dándole luz a mi salud. Entonces, claro, para mi cuerpo fue relativamente sencillo llevar a cabo este proceso de sanación, ¿no? Porque no es que era un bardo y sabía bastante bien eso, cómo acudir, había una muy buena base de salud. Entonces, si vos le das atención, o sea, luz, los elementos que necesita y constancia, obtener resultados sí o sí. No importa el tiempo, pueden ser meses, puede ser un año, pueden ser 2 años. El punto es comprender que cuando atendemos principalmente nuestra alimentación, que es algo muy básico, pero que estamos muy confundidas, empezamos a experimentar un montón de cambios.
A donde quiero llegar con este episodio es a iluminar que si vos tenés síntomas como los que mencioné al principio, eructos, gases, constipación, diarrea, acné, reacciones de la piel en general como psoriasis, dermatitis, eczema, irregularidades en tu ciclo, coágulos, amenorrea, o sea, ausencia de sangrado, que no sangrás. Hermana, todo es lo mismo, o sea, son solo síntomas, mensajes de tu cuerpo que remiten a la misma raíz. Entonces, tenés que atender la misma parte. Y eso es una gran noticia, porque significa darle luz a los mismos órganos, porque en verdad todas son manifestaciones de lo mismo. ¿Y dónde se empieza? En tu plato, en tu alimentación. De corazón te digo que es en vano que inviertas tanto dinero en suplementos que en teoría regulan tu ciclo si no empezás por tu plato. Todo esto que te estoy compartiendo hoy lo desarrollé en profundidad en una clase que grabé con mucho amor y con mucha data. Es una clase de casi 2 horas donde te enseño todo lo que necesitas saber para darle luz a tu alimentación y empezar a curarte. Porque sí, la respuesta está en vos. ¿Sabes por qué? Porque te la está diciendo tu cuerpo constantemente. Solo necesitas a alguien que te ayude a poner ese foco de luz donde realmente hay que ponerlo. Así que si querés aprender a gestionar tu salud desde el alimento, esta clase puede ser un gran punto de partida. Te agradezco por estar del otro lado, por escuchar y por abrir tu corazón a recibir esta medicina, esta información. Y si este episodio te resonó, podés compartirlo con amigas, hermanas, tía, madre, quien vos quieras. También escribirme por Instagram, que me encanta saber qué te va dejando, qué les va dejando cada uno. Y bueno, si resonás con todo esto, estate atenta porque muy prontito voy a estar lanzándola para que todas ustedes puedan acceder a esta misma sabiduría a la que yo accedí. Y nos encontramos en el próximo episodio de Puente.